This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Una figura silenciada y sombreada en la periferia de la historia, a menudo eclipsada por las acciones y personalidades de sus 2 hijos legendarios, Jacob y Esaú. Su nombre es Rebeca, y su historia es una canción de valentía, fe e inteligencia brillante. Pero, ¿quién era realmente esta mujer y por qué es tan importante que conozcamos su historia? Nuestra querida Chazán, cuyo corazón arde con la llama de la curiosidad y la sabiduría, busca responder a estas preguntas en este viaje por la vida de una de las matriarcas más importantes de la Biblia, Rebeca. Para entender a Rebeca, primero debemos volver a la antigua Canaán, donde dominaba una cultura rica y próspera. Los mercados bullían de actividad, el aire estaba cargado con el dulce aroma del incienso y la vida de cada familia giraba en torno a sus tradiciones sagradas y sus dioses tangibles. En este marco se destaca el papel de las mujeres, que, aunque limitado a menudo a las esferas privadas de la sociedad, era no menos vital. Las mujeres eran las guardianas de la casa, las portadoras de la vida y las mantenedoras de la fe. Aquí, en este crisol de fe, comercio y cultura, nació Rebeca. Nacida en una familia piadosa, su hermano mayor, Labán, formó una parte importante de su vida. Crecer con Labán en la antigua Canaán sería una experiencia de formación para Rebeca y significativamente influiría en su carácter y perspectiva. Como joven dama de su tiempo, Rebeca sin duda habría participado en una buena cantidad de las tareas cotidianas, ayudar en la preparación de las comidas, cuidar de los rebaños y mantener la vivienda de la familia. Estas labores, a menudo pasadas por alto en la narrativa bíblica, fueron las que forjaron su fuerza, determinación y la habilidad para la toma de decisiones rápidas y claras. El primer gran cambio en la vida de Rebeca llegó con el encuentro con el criado de Abraham, Eliezer. De acuerdo con la narrativa bíblica, fue Rebeca quien, en un gesto de generosidad, ofreció agua tanto a Eliezer como a sus camellos. En la correspondencia simbólica y profética, el criado reconoció en Rebeca a la elegida para ser la futura esposa de Isaac. Cuando se presentó a Rebeca este futuro prometido, ella no vaciló y estuvo dispuesta a emprender un viaje hacia lo desconocido. El viaje de Rebeca a través del desierto hasta Canaán no fue fácil. Las llanuras arenosas estaban llenas de peligros y el viaje era largo y agotador. Pero Rebeca se mantuvo fuerte, motivada por el misterio y la emoción del encuentro con su futuro marido, Isaac. Esta travesía, a lo largo de la cual aprendió a enfrentar las dificultades y los desafíos, marcó otra etapa significativa de su crecimiento. Su matrimonio con Isaac fue uno lleno de respeto y amor genuino. Como muestra la Biblia, Isaac se enamoró de Rebeca desde el momento en que la vio. Establecieron juntos una vida en la tierra prometida. En esta unión, trascendieron las dinámicas típicas marido-esposa de la época. Rebeca, en particular, se distinguía por su carácter fuerte y su posición firme sobre los asuntos importantes de la vida. Como esposa y futura madre, ella se estaba preparando para un papel que cambiaría el curso de la historia. Seguimos ahora con nuestro relato sumergiéndonos en la profundidad del florón de la tienda de nuestra heroína, su vida como esposa y madre. Hablando de Rebeca como esposa primero, encontramos en las Escrituras que ella está proyectada, antes que nada,
de manera romántica y apasionada, en su relación con Isaac. Cuando Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre, Sara, la Biblia nos dice que él la amó. Se trata de uno de los muy escasos ejemplos en la Biblia hebrea donde se especifica que un hombre amó a su esposa, lo que subraya la particularidad de la profundidad de su amor. A pesar de los desafíos que la pareja enfrentó, su amor pareció soportar y fortalecerse con el paso del tiempo. Es apropiado en este punto hablar sobre estas pruebas que amenazaron su dicha marital. La fertilidad, o la falta de ella, es un tema recurrente para las matriarcas de la Biblia. Al igual que su madre política, Sara, Rebeca tuvo dificultades para concebir. En el contexto cultural de la antigua Canaán, tener hijos era una bendición divina y un factor clave en el estatus de una mujer. Rebeca, al no poder concebir, sufrió tanto física como emocionalmente. Su angustia la llevó a llamar a su marido, Isaac, a que orase con ella a Dios por un hijo. La Biblia nos dice que Isaac oró al Señor por su esposa, porque ella era estéril, y el Señor le concedió su oración. Esto especifica no solo una comunicación abierta y amorosa entre la pareja, sino también una fe compartida en Dios. Lo más sorprendente de esta historia es el resultado. Rebeca no solo quedó embarazada, sino que la respuesta de Dios fue doblemente abundante, estaba esperando gemelos. Y en un giro sorprendente de eventos, la alegría de su embarazo pronto se convertiría en una nueva fuente de angustia. La Biblia nos cuenta que los gemelos lucharon en el vientre de Rebeca, causándole tremendo malestar. En su dolor, Rebeca buscó respuestas con Dios, y lo que recibió fue una revelación impactante. En una visión, Dios le reveló que los gemelos en su vientre simbolizaban dos naciones que estaban destinadas a confrontarse, significando que Esaú serviría a Jacob, lo cual implicaba que Jacob, aunque el más joven, sería el heredero. El nacimiento de los gemelos fue problemático, pero a pesar de todo, Rebeca demostró ser un pilar de amor y atención. Jacob nació agarrando el tobillo de su hermano, presagiando su deseo de superar a su hermano mayor. Los niños crecieron con personalidades marcadamente diferentes. Mientras Esaú se convertía en un hábil cazador y un hombre del campo, Jacob se mantenía sereno, viviendo en tiendas. En la casa de Isaac y Rebeca, Esaú era favorecido por su padre, mientras que Jacob era amado por su madre. Este favoritismo causó tensiones en la dinámica familiar, llegando a su punto álgido con la historia de la venta de la primogenitura. La narración bíblica nos cuenta que un día, Esaú volvió exhausto de la caza y le pidió a Jacob, que estaba cocinando un guiso, que le diera algo de comer. En respuesta, Jacob le pidió a Esaú su primogenitura a cambio. Desesperado por la fatiga y el hambre, Esaú accedió, y se produjo un intercambio que cambiaría para siempre la vida de ambos hermanos y la de toda su descendencia. Pero aquí es donde entra en juego un matiz interesante. La Biblia no menciona directamente la participación de Rebeca en este episodio, pero se puede especular que ella pudo haber jugado un papel en el evento. Después de todo, ella ya sabía cuál era el destino de sus hijos según la visión divina que había recibido durante su embarazo. Explorar la estrategia de Rebeca aquí es explorar la propia complejidad de su carácter. Pero antes de formar conclusiones apresuradas, es esencial tener en cuenta que Rebeca hizo lo que hizo con amor incondicional por sus hijos y con la perspectiva de cumplir con su destino divino. Pasamos ahora al momento en la vida de Rebeca en el que cobran protagonismo sus hijos, Jacob y Esaú. Este es un tramo agridulce de su historia,
lleno de amor materno y también de dolorosa escisión familiar. Por amor a Isaac, Rebeca anhelaba ser madre. Las mujeres en su época, y especialmente las esposas de los patriarcas, tenían la social y religiosa responsabilidad de dar descendencia. Pero Rebeca, a pesar de su deseo, luchó con la infertilidad durante muchos años. Al igual que Sara antes que ella, Rebeca conoció la desesperación de querer traer una vida al mundo y no poder hacerlo. En medio de la tristeza y la frustración, se produjo un hecho fundamental que marcaría su destino y el de su descendencia. Isaac, movido por el amor a su esposa, intercedió ante Dios en oración. En aquella sociedad, la esterilidad era a menudo vista como un castigo divino o una maldición, pero Isaac, lejos de culpar a Rebeca, eligió el camino de la plegaria y la fe. Y Dios respondió a su oración concediendo a Rebeca la posibilidad de concebir. El embarazo, sin embargo, no fue fácil. Rebeca sufrió malestares y preocupaciones, pues sentía a sus hijos luchar en su vientre. Asustada, también recurrió a Dios, quien la tranquilizó con una profecía: daría a luz a 2 naciones, pero el mayor serviría al menor. Este vaticinio, lejos de traer paz, solo agravó las ansiedades y angustias de Rebeca. Cuando llegó el ansiado momento del parto, fue tan difícil para Rebeca como había anticipado. Dio a luz a 2 hijos varones, los primeros gemelos de la Biblia. El primogénito, Esaú, nació cubierto de vello, rudo y salvaje, pero el segundo, Jacob, era suave y pacífico, agarrando el talón de su hermano al nacer. Los nombres fueron proféticos. Esaú se traduce como peludo y Jacob, como suplantador o el que agarra el talón. A pesar de los claros contrastes entre los gemelos, Rebeca amaba a ambos con todo su corazón de madre. Pero, como humana, no estaba exenta de favoritismos. Esaú, el cazador rugoso, era el elegido de Isaac, su padre. Mientras que Jacob, tranquilo y pacífico, era querido por Rebeca. La dinámica familiar se complicó cuando Jacob, con la ayuda de Rebeca, engañó a su hermano mayor para que le vendiera su primogenitura. Rebeca facilitó el engaño, alentando a Jacob a vestirse con las ropas de su hermano y engañar a su padre Isaac. Es imposible no cuestionarnos por qué una madre haría algo así. ¿Era solo su afecto por Jacob, o estaba tratando de cumplir la profecía divina que había escuchado durante su embarazo? Esta tensión entre los intereses de la familia y la voluntad divina continuó a lo largo de la vida de Rebeca. Y como veremos a continuación, llevó a Rebeca a tomar decisiones aún más difíciles que pondrían a prueba su amor por sus hijos, su matrimonio y su fe. Recordemos el escenario. Después de comprar la primogenitura de su hermano, Jacob obtiene también la bendición de su padre Isaac, con la ayuda de su madre Rebeca. Pero en lugar de alegría, esto solo trae más problemas a la casa. Esaú, furioso con Jacob, comienza a albergar pensamientos de asesinato. Una vez más, Rebeca asume un papel activo para proteger a su hijo. En un momento de claridad materna y estratégica, Rebeca convence a Isaac de que es necesario enviar a Jacob lejos. Su argumento se ceñía al bien de Jacob, indicando que sería mejor para él encontrar una esposa entre su propia gente, en Padan Aram. Es difícil abordar las emociones que Rebeca debió haber sentido al sugerir la ausencia de su hijo amado por un tiempo indefinido. Pero aquí, vemos su determinación y su fe en acción una vez más. Se inclina ante la adversidad, ante la posibilidad de nunca volver a ver a Jacob, para garantizar su seguridad. Ahora,
hagamos una pausa y reflexionemos. Rebeca, mujer, esposa, madre, matriarca. No fue una figura fácil de la Biblia. Rebeca no vivió en tiempos sencillos, y ciertamente no tuvo una vida fácil. Pero a través de la adversidad, la lucha y el conflicto, siempre resaltaba su tenacidad y astucia. Rebeca tuvo que tomar decisiones difíciles y enfrentó críticas por ellas. Pero a lo largo de todos estos desafíos, se mantuvo firme en su fe y defendió a su familia con determinación y amor. A menudo hemos visto a Rebeca en un papel activo, jugando un papel crucial en la formación de la historia de Israel. Pero también debemos recordar que no fue perfecta. Cometió errores y también hubo consecuencias por sus acciones. Rebeca es una figura central en el libro de Génesis, y su legado se extiende más allá de su vida y llega hasta nuestros días. Su historia es de gran importancia y sigue desempeñando un papel en la narrativa bíblica y la fe judía. Si exploramos la Biblia, nos encontramos con Rebeca en varios lugares. Se hace referencia a ella en diversas ocasiones, su vida sigue influyendo en el camino de las generaciones posteriores. Es un testimonio de su influencia y su papel poderoso como madre de 2 naciones. Su determinación y fe son ejemplos para todas las generaciones futuras. Su influencia y carácter fuerte conformaron la vida de su descendencia, la cual en última instancia conformó el desarrollo de los hijos de Israel. Recordando su vida, podemos extraer valiosas lecciones del relato de Rebeca. A través de su complejidad y sus luchas, nos enseña las nobles virtudes de la fe y la valentía. Nos muestra cómo una mujer fuerte y decidida puede tener una tremenda influencia en el curso de la historia. Rebeca nos enseña que, aunque no siempre comprendamos completamente el plan de Dios, es esencial ser valientes y tener fe en su voluntad. Nos enseña la importancia de la integridad y la fortaleza del carácter, incluso cuando las cosas son difíciles. Su vida y legado son un fuerte recordatorio de la importancia de la fe, la perseverancia y la valentía para hacer lo correcto. A medida que avanzaba su vida, Rebeca se convirtió en cómplice activa del destino de sus hijos. El episodio de la primogenitura es particularmente interesante y polémico. Esaú regresó del campo muy cansado un día, y vio a su hermano Jacob cocinando un guiso rojo. En ese instante, Esaú, movido por el hambre y descuido por su bendición de primogenitura, pidió a su hermano Jacob comida a cambio de su primogenitura. Pese a poner su punto de vista en tela de juicio, Rebeca no interviene en este momento. Sin embargo, su papel será de vital importancia en un ángulo ligeramente diferente del engranaje de la historia. La participación de Rebeca se convirtió en crucial durante la bendición final de Isaac a su primogénito. Mientras Isaac estaba en su lecho de muerte, pidió a Esaú que cazara un gazapo y le preparara un estofado para poder bendecirle antes de morir. Rebeca, al escuchar esto, le pidió a Jacob que se hiciera pasar por Esaú. Este instante fue de suma importancia para el desarrollo futuro de la historia bíblica. Rebeca, consciente de la profecía que había recibido, de que el mayor serviría al menor, sabía que Jacob debía recibir la bendición. Fue ella quien ideó el plan para asegurarse de que Jacob, no Esaú, fuera el que recibiera la bendición de Isaac. Para lograr su propósito, Rebeca viste a Jacob con las prendas de Esaú y cubre sus brazos y cuello con pieles para hacerlo pasar como su hermano más velludo. Jacob se muestra reticente, pero Rebeca insiste, afirmando que ella asumirá cualquier maldición que pueda surgir de este engaño. En este episodio,
vemos una determinación y voluntad de acero. Rebeca era una mujer dispuesta a arriesgarse e intervenir activamente en la realización de su visión. Al reflexionar sobre este episodio, surgen diversas preguntas. ¿Fue correcta Rebeca al actuar de esta manera? ¿Justifica el cumplimiento de una profecía el engaño y la manipulación? Estas cuestiones han provocado debate a lo largo de los siglos y continúan haciéndolo hoy en día. Mientras algunos ven en Rebeca una manipuladora que causó la división de su familia, otros la consideran una matriarca fuerte y decidida que actuó para asegurar el destino de sus hijos y, a su vez, del pueblo de Israel. Una cosa es segura, la determinación de Rebeca de moldear activamente el destino fue fundamental para el desarrollo ulterior de la historia bíblica. Debiendo posicionarse y actuar frente a uno de los eventos más polémicos en la historia de los patriarcas, su papel como madre y como conductora de los designios divinos se vuelve aún más notable. Pese a las interpretaciones que cada uno pueda tener, es innegable la significación profunda de este episodio en la historia de Rebeca, colocando al clara su importancia para el devenir bíblico. Con la venta de la primogenitura y la bendición de Isaac a Jacob, podemos apreciar una faceta distinta pero crucial de Rebeca, la de una mujer dispuesta a hacer todo para que el destino se cumpliera tal como Dios se lo había revelado. Notamos que Rebeca, después de establecer su vida en Canaán y la unión espiritualmente significativa con Isaac, se embarca en un trayecto lleno de desafíos y alegrías únicos en la historia bíblica. Isaac y Rebeca comparten un vínculo especial, uno que destaca en medio de las relaciones matrimoniales en la Biblia. Quizás no hubo un momento más emocional que cuando el criado de Abraham deja a Rebeca en el valle en la noche, y a lo lejos, bajo la luna, Isaac se encuentra en el campo paseando y orando. Él está ahí, esperándola, demostrando desde el principio un amor y devoción que caracterizarán su relación. Isaac y Rebeca se aman profundamente, nos dice el texto bíblico, pero también enfrentan desafíos, especialmente en el aspecto de familia. La Biblia nos relata claramente que, durante muchos años, Rebeca no puede tener hijos. Fuentes bíblicas y rabínicas describen esta lucha, sintiendo que cada vez que habla con su esposo o lo ve orando, siente el peso de esa ausencia en su vida y en su matrimonio. Pero encontramos un papel activo de Rebeca en este proceso de intentar concebir, puesto que ella comparte las mismas preocupaciones que su esposo. Ambos son descritos orando apasionadamente, en fervor suplicante por la bendición de un hijo, un heredero. Los tiempos antiguos de la Biblia tienen una perspectiva de fertilidad distinta a la moderna. En aquel tiempo, la fertilidad era considerada una bendición divina y la infertilidad una especie de maldición o castigo. Eso sin duda intensificó el desespero de Rebeca. Pero en el caso de la matriarca, está la ternura de Isaac, que la consuela y le asegura que su unión es bendita, a pesar de la ausencia de hijos. Y de repente, al bendecir a Isaac, Dios anuncia que Rebeca está embarazada, finalmente, después de 20 años de anhelada espera. Pero esta buena noticia no viene sin complicaciones. Rebeca sufre dolores extremos durante su embarazo, tanto que ella se pregunta si vale la pena continuar su vida. En un intento por entender lo que está pasando, busca a Dios, quien le revela que está embarazada de gemelos y que los hijos representan dos naciones que estarán en desacuerdo. Esto marca a Rebeca profundamente, entiende que su papel como madre de estos dos niños es vital en el gran plan divino. Su fe y confianza en la promesa divina refuerzan su fuerza y determinación para enfrentar su destino. Luego llega el momento del nacimiento y,
como se le había dicho a Rebeca en su visión, Esaú nace primero, seguido de Jacob. Esaú es pelirrojo y velludo, lo suficientemente notable para darle un nombre, Esaú, que significa peludo. Cuando Jacob nace, está agarrando el talón de Esaú, simbolizando su deseo de superar a su hermano. Así, se le da el nombre de Jacob, que significa el que sujeta por el talón o suplantador. Desde el principio, se definen claramente los dos individuos y su dinámica de hermanos. Crecen con diferencias notables, Esaú convirtiéndose en un diestro cazador y Jacob, un hombre tranquilo que vive en las tiendas. Este contraste en las personalidades de los hermanos conduce a una diferencia fundamental en la forma en que Rebeca los percibe y se relaciona con cada uno de ellos y en cómo se desarrollará la intrigante historia de la venta, de la primogenitura, que definirá sus roles futuros. Esas diferencias ya estaban en marcha desde el principio de sus vidas, y la madre presiente el papel determinante que jugará en el destino de estos dos hermanos. Brioso y aguerrido el uno, piadoso y reservado el otro. El escenario está listo para la siguiente y emocionante etapa de esta historia inolvidable de lucha, amor y superación en la Biblia. Sigamos, entonces, explorando este relato sobre Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. La sombra de Rebeca había siempre cubierto sus pasos, la figura apacible y determinada de su madre ofrecía a Isaac consuelo y fortaleza. Su amor mutuo formaría más que solo una base emocional, sería un agente de cambio en sus vidas y en la historia bíblica. Rebeca e Isaac compartían una relación íntima, uno marcado por el contraste pero también convincentemente unificado en el propósito. Para entender el peso de su relación, es importante recordar que ambos provenían de raíces muy diferentes. Isaac había nacido en Canaán, en el seno de la promesa divina de convertirse en una gran nación. Mientras tanto, Rebeca, aunque también de linaje abrahámico, criada entre los arras camellos y las rudas torres de Padán Aram, llevaba consigo la perspicacia y la determinación que surgían de una vida en Harán. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, encontraron en el otro un compañero, un aliado, formándose entre ellos un amor que se destacaba en las páginas del Antiguo Testamento. Isaac se enamoró de Rebeca a primera vista, y ella, en una tierra foránea y extraña, no tardó en enamorarse también de él. Aquí es importante notar que Isaac amó a Rebeca, un hecho que la Biblia se preocupa explícitamente en mencionar, destacando así la autenticidad de su relación romántica. Esta sentencia es relevante ya que contrapone el hecho que en la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento, rara vez se menciona explícitamente el amor entre marido y mujer. En el curso de su matrimonio, también enfrentaron desafíos y dificultades. Como todas las parejas, Rebeca y Isaac tuvieron que navegar a través de los mares inciertos de la vida matrimonial y enfrentarse a adversidades juntos. Lucharon contra la esterilidad durante 20 años, una lucha que, por mucho que parezca un hecho médico, adquiere un matiz espiritual y emocional profundo en el contexto de la Biblia. Este es un punto crucial en la historia de Rebeca, los años de ansia y deseo de tener hijos. La infertilidad en la antigüedad estaba cargada de angustia y vergüenza, especialmente en una sociedad que valoraba enormemente la descendencia como medio de propagar linajes y asegurar la supervivencia familiar. No tener hijos era considerado una maldición y, de hecho, frecuentemente era motivo de discriminación y exclusión social. La lucha de Rebeca por quedar embarazada fue un periodo de gran tribulación para ella, y también para Isaac. Sin embargo, Isaac,
en lugar de buscar otras mujeres para tener herederos como era común en aquel tiempo, oró a Yahvé en nombre de su esposa. Este acto refleja un importante lazo entre la pareja y la fe que Isaac tenía en su esposa y en Dios. Que Isaac, en vez de buscar otras soluciones como era común en aquel tiempo, decidiera orar a Dios por la concepción de Rebeca, es una prueba irrefutable de la proximidad y el amor de este matrimonio. Yahvé respondió a esta oración y concedió a Rebeca el deseado embarazo. Y fue este un embarazo particular. Rebeca no solo tuvo la alegría de saber que por fin sería madre, sino que la noticia vino con un extra: iba a ser madre de gemelos. Aun cuando esta noticia pudo haberla llenado de satisfacción y alegría, también vino acompañada de misterio y confusión. Rebeca comenzó a sentir que en su vientre había una lucha. Las patadas y los movimientos de sus hijos eran tan violentos que la hicieron preguntarse por qué. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. ¿Qué estaba pasando por este sufrimiento? Fue entonces cuando buscó una respuesta a su inquietud y recibió una profecía, que en su vientre llevaba 2 naciones, y que la mayor serviría a la menor. Estas visiones o profecías recibidas dan un giro completamente inesperado a la historia. A partir de este momento, Rebeca no es solo una madre expectante, sino que también tenía una impresionante previsión del futuro de sus hijos y de cómo este futuro afectaría no solo a su familia, sino a toda una nación. Se especula que las visiones que Rebeca recibió podrían haber influido en su carácter y comportamiento con sus hijos. Al conocer la promesa divina de que Jacob, su hijo menor, lideraría sobre su hermano mayor y fundaría una gran nación, ¿no estaba justificada en su deseo de proteger y guiar a Jacob hacia su destino? Con este panorama, uno no puede dejar de sentir simpatía por Rebeca, quien ya antes de dar a luz a sus hijos, sabía la ardua y complicada tarea que tenía por delante. Con el nacimiento de Jacob y Esaú, Rebeca finalmente experimentó la alegría materna que había anhelado por tanto tiempo. Sin embargo, también comenzaría a enfrentar las realidades de criar a 2 hijos con destinos tan vastamente diferentes, cada uno con su propio conjunto de fortalezas y debilidades. Las narraciones bíblicas nos explican que Esaú, el primogénito, se convirtió en un habilidoso cazador y hombre de campo, mientras que Jacob, por otro lado, era un hombre tranquilo, conocido por permanecer en las tiendas. Sin entender completamente la complejidad de estos personajes, podríamos caer en la trampa de asignarles etiquetas simplistas: Esaú, el bruto cazador, y Jacob, el delicado hogareño. Pero estos son solo rasgos superficiales y para entender verdaderamente la narrativa, necesitamos profundizar un poco más en su historia. En la casa de Rebeca, no todo era paz y armonía. Como en cualquier familia, había tensiones y una de las más importantes estaba relacionada con el favoritismo. En las Escrituras se menciona que Isaac amaba más a Esaú porque el caza le procuraba comida, mientras que Rebeca amaba más a Jacob. Este favoritismo tendría consecuencias de importancia en los desarrollos futuros de sus vidas, pero en aquel tiempo no era nada fuera de lo común, ni mucho menos un pecado. El relato bíblico menciona esto como un hecho colateral y es nuestro análisis profundo de la historia el que nos lleva a identificar este factor como un pivote en el futuro de esta familia.
Uno de los episodios más famosos de la historia bíblica se revela en este contexto de favoritismo y tensión entre hermanos, la venta de la primogenitura. Recordemos que Esaú, un día, llegó exhausto de la caza y viendo que Jacob había preparado un guiso, le pidió con insistencia que le diera de comer. Jacob, que siempre había deseado ocupar el lugar de primogénito, accedió a darle alimento a condición de que Esaú le vendiera su derecho de primogenitura. Es importante notar que en mucho de lo que se entreteje en esta narrativa, Rebeca juega roles cruciales. Ella interviene directamente en muchos capítulos de la vida de Jacob y Esaú, y es justo aquí donde podemos reflexionar sobre su estrategia y los roles que asumió siendo madre. En la narración de la bendición profética, Rebeca juega un papel esencial, guiando a Jacob hacia su destino. Y ese destino, ya lo sabemos, es convolverse en una nación fuerte y próspera, promesa que Dios había transmitido a Abraham y que fue pasada de generación en generación. Podríamos preguntarnos, ¿estuvo bien que Rebeca interfiera en este caso? ¿Tienen justificación sus acciones para engañar a su esposo ciego y obtener la bendición para Jacob? Es imposible negar que su comportamiento fue inusual, pero también es importante recordar que la Biblia menciona explícitamente que ella estaba actuando en cumplimiento de la voluntad divina como se le había revelado durante el complicado embarazo. Cada uno de estos hechos hilvanan la increíble historia de Rebeca y nos proporcionan una visión fascinante de la vida en aquel tiempo. Rebeca es, sin duda, una de las figuras más enigmáticas e intrigantes de la Biblia. Su papel queda evidenciado en los episodios que hemos relatado. Pero cabe preguntarnos, ¿desvaneció su presencia con la adultez de sus hijos? ¿O llevó las riendas de su familia y de sus destinos hasta el último de sus días? Continuaremos hablando de esto en las próximas partes de esta increíble historia, la historia de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Rebeca, incluso después de casarse con Isaac y de establecerse en su vida con él, anhelaba la maternidad. Sin embargo, descubrimos que, a pesar de su deseo de convertirse en madre, Rebeca pasó por dificultades para concebir. Este periodo fue una verdadera lucha, un desafío difícil y emocionalmente exigente. Nos adentramos en los límites de nuestro mundo moderno para empatizar con la angustia de Rebeca. Tenemos que considerar la antigua cultura de Canaán, donde la esterilidad de una mujer era considerada un castigo divino y la capacidad de tener hijos era altamente valorada. Esta tensión que Rebeca sentía no era solo emocional, sino que también tenía una gran presión social. Imaginar las miradas y el murmullo que puede haber rodeado a Rebeca, la esposa de Isaac, el hijo del gran Abraham, es desalentador. Llevada por la desesperación, Rebeca recurrió a la oración, suplicando a Dios libertad de su esterilidad. Isaac también intercedió por su amada esposa. Y aquí, en esta intimidad compartida, necesitamos hacer una pausa para apreciar el apoyo y amor incondicional que Isaac le brindaba. Oramos juntos a Dios, haciéndose eco uno del otro en esta misión compartida de convertirse en padres. Entonces, en respuesta a su ferviente oración, Dios escuchó a Rebeca y a su esposo. Es un hermoso vistazo a la fe incondicional de esta pareja y su profunda devoción a Dios. Fueron bendecidos con la noticia tan esperada: Rebeca estaba embarazada. La lucha y la angustia que debieron sentir hasta el anuncio de este embarazo se convierten en un fuerte recordatorio para nosotros sobre las dificultades y problemas tan humanos que las figuras bíblicas también atravesaron.
La experiencia de Rebeca de tener dificultades para quedar embarazada también nos brinda una visión de cómo la esterilidad y la fertilidad se percibían en el contexto bíblico. Nos permite comprender un poco más la antigua Canaán y cómo la esterilidad era considerada una maldición y la fertilidad una bendición. En última instancia, la lucha de Rebeca por quedar embarazada y las oraciones fervientes de Isaac a Dios en busca de ayuda, encarnan la perseverancia inquebrantable y una fe imbatible. Esta sección crucial de la historia de Rebeca nos muestra una perspectiva más humana, llena de desafíos, luchas y finalmente, triunfos, que desempeñaría un papel crucial en la formación de toda la narrativa bíblica que conocemos hoy. Nuestro viaje por la vida de Rebeca ahora nos lleva a uno de los momentos más importantes en su cronograma, su embarazo y las visiones que recibió. Rebeca ya había demostrado a lo largo de su vida ser una mujer de gran fe y resiliencia. Ahora, después de haber luchado por concebir, ella se encontraba embarazada, pero no de un hijo, sino de 2. Y no fue un embarazo fácil. La Biblia registra sus molestias durante el embarazo diciendo, y los hijos luchaban dentro de ella. Inquieta y angustiada por este conflicto desconocido en su seno, Rebeca buscó a Dios para entender qué estaba sucediendo. Ahora bien, es importante recordar que las intervenciones y revelaciones divinas no eran comunes en la vida cotidiana. Por lo tanto, recibir una visión o mensaje directo desde el cielo era un acontecimiento muy raro y excepcional, reservado comúnmente a los profetas y líderes de la nación. En el caso de Rebeca, la respuesta que recibió de Dios no solo proporcionó una explicación a su angustia, sino que también estableció el curso para el futuro de sus hijos e impartió un entendimiento crucial del papel que desempeñarían en la historia de la humanidad. Dios le reveló a Rebeca que en su vientre llevaba 2 naciones, 2 pueblos que serían antagónicos y cuya relación se definiría por una lucha de poder. El más antiguo serviría al más joven, una declaración que contradecía todas las normas sociales y culturales de su época, en donde la primogenitura venía acompañada de privilegios considerablemente mayores. El hecho de que Rebeca recibiera este mensaje divino tiene relevancia en 2 niveles. En el plano inmediato, le proporcionó una respuesta al conflicto que experimentaba en sus entrañas y le permitió comprender mejor la dura lucha que sus hijos enfrentarían a lo largo de su vida. Pero en un plano más amplio, marcó una de las pocas veces en las que una figura femenina recibió una revelación directa de Dios en la narrativa bíblica. La reacción de Rebeca a estas visiones es una parte integral de esta historia. Ante esto, ella se resignó a su suerte, permitiendo que las palabras se grabaran en lo más profundo de su corazón. Guardó estas palabras, reflexionando sobre ellas en silencio a medida que su embarazo avanzaba. Mes tras mes, ella conocía el secreto de Dios sobre sus hijos que aún no habían nacido. El más joven sería el más grande, pero a un alto coste. Para Rebeca, estas visiones y su significado también marcó un cambio en su comprensión de su propio papel en la formación de la historia de la familia y, de hecho, de toda la nación de Israel. De hecho, estas revelaciones fueron cruciales para definir sus decisiones futuras como madre, influenciando directamente su favoritismo hacia Jacob y su partida más tarde en la historia. Mientras replanteamos nuestra perspectiva sobre Rebeca, no podemos ignorar la magnitud de la misión que le fue encomendada, ni la soledad con la que llevó este peso. Rebeca, fuerte y valiente, convierte su angustia en inmutable fortaleza y constante oración. Seguíamos explorando la vida de esta decidida matriarca en nuestro próximo segmento. La saga de amor, promesa y fe continúa con el nacimiento de Jacob y Esaú.
Jacob, como saben, es frecuentemente recordado como el hijo preferido de Rebeca, mientras que Esaú, el primogénito, parece abajo en la jerarquía. Pero ¿cómo llegamos a esta encrucijada de familias enredadas en conflictos de favoritismos? Refresquemos la situación justo antes del nacimiento. Rebeca había luchado durante muchos años para quedar embarazada siendo incapaz de concebir. Las ansias de la maternidad, la frustración asociada a las esperanzas rotas y su confianza inmutable en Dios, todo esto se había mezclado en su mente y corazón durante estos años. El triunfo finalmente llegó cuando Isaac, su marido leal, oró a Dios. Una oración que llevaba consigo años de sufrimientos silenciosos, esperanzas anheladas y un amor inquebrantable, la misma oración que finalmente obtuvo una respuesta divina. Después de 20 largos años, nacieron los mellizos Esaú y Jacob. Vamos a desvendar más detalles a medida que nos adentramos en este episodio significativo de la vida de Rebeca. Quién sabe, a lo mejor, podamos encontrar algunas revelaciones únicas. El parto fue complicado. Como cualquier madre primeriza, Rebeca estaba asustada, emocionada, alegre y consciente de la gravedad de la situación. El texto bíblico describe el parto de manera muy gráfica. Esaú nació primero, rojo y cubierto de un vello grueso. Fue una vista intrigante, un presagio de las luchas que vendrían. A Esaú lo siguió su hermano Jacob, quien nació agarrando el talón de Esaú, otra señal misteriosa de su destino interconectado. Los nombres de los niños recién nacidos a menudo tienen un profundo significado en la literatura bíblica, y este caso no es una excepción. Esaú, que significa peludo, fue un apodo perfecto para el niño cubierto de pelo al nacer. Jacob, que significa el que toma por el talón o el que suplanta, tenía connotaciones más complicadas. Aunque el nombre Jacob, en el momento de su nacimiento, parecía una inocente observación de su acción de agarrar el talón de su hermano, el tiempo convertiría este nombre en una profecía cumplida. Observamos entonces el desarrollo de estos dos niños, dos individuos completamente diferentes que crecían en tándem. Esaú, un hombre del campo, amado por Isaac por su habilidad para cazar, y Jacob, un hombre tranquilo que moraba en las tiendas, considerado por Rebeca su predilecto. El nacimiento de Jacob y Esaú establece un caldo de cultivo para el drama que se desarrollará más adelante. Llevan en ellos la promesa y la esperanza de futuras naciones, pero también la semilla de desacuerdos y conflictos. El nacimiento de estos dos hijos a partir de Rebeca, su lucha personal con el embarazo prolongado y la vida en el seno familiar, todos son pequeños eslabones en la cadena más grande de la historia bíblica. Milagros y misterios, bendiciones y desafíos, amor maternal y profecías divinas. La vida de Rebeca, siempre en constante evolución, sigue revelando capas fascinantes. Como tragos de un vino añejo, su historia nos embriaga con intrigas, suspense y preguntas reveladoras. El viaje de Rebeca, de mujer a esposa y luego a madre, su relación con su marido y sus hijos, son lienzos coloridos que nos ayudan a entender su papel significativo en la formación del pueblo de Israel. Si bien nos quedamos en el nacimiento de Jacob y Esaú, la trama se espesa con el trasfondo de tensiones familiares. Pero eso, estimados espectadores, será explorado en detalle en el próximo capítulo de esta apasionante historia. En este punto, es imperativo que tomemos un momento para examinar el marco familiar en el que crecieron Jacob y Esaú, una experiencia que forma parte integral de sus vidas y que moldearía sus futuros de maneras inconmensurables. Jacob y Esaú,
aunque gemelos, eran diferentes como la noche y el día. Esaú, el hermano mayor, era un hombre robusto y peludo, un cazador diestro que pasaba la mayor parte de su tiempo en el campo. Jacob, por otro lado, era tranquilo y se quedaba en casa, un hombre hogareño a quien a menudo se encuentra en las tiendas de su familia. Bajo el techo de Isaac, estos dos niños muy diferentes crecieron y se convirtieron en hombres. Pero aquí es donde se vuelve particularmente interesante. La relación entre los hermanos y su madre, Rebeca, se complicó debido al favoritismo y sus consecuencias en la casa. Curiosamente, la Biblia nos dice directamente que Isaac amaba a Esaú más, porque tenía un gusto por el venado que Esaú cazaba, mientras que Rebeca amaba a Jacob más. Las escrituras bíblicas son bastante claras, delineando este favoritismo en varios pasajes y destacando el amor personal y diferenciado que ambos padres sentían por cada uno de sus hijos. En este mundo en el que existen favoritismos, es crucial destacar que esta acción conlleva consecuencias negativas, lo que lleva a un ambiente familiar posiblemente cargado de emoción y tensión. Además de estas dinámicas domésticas, las diferencias fundamentales en la personalidad de Jacob y Esaú también jugaron un papel crucial en la génesis de eventos que la Biblia narraría posteriormente. En este hogar en el que crecieron estos dos hombres tan diferentes, podemos percibir una atmósfera latente de división que desempeñaría un papel en momentos significativos de su vida. Esaú, como primogénito, estaba destinado a heredar el doble del patrimonio familiar y también tenía derecho a una bendición especial de su padre, una tradición del Antiguo Testamento que marcaba la transferencia de poder y privilegio al siguiente líder de la familia. Pero este derecho del primogénito, que debería haber sido respetado y valorado, no parecía tan valioso para Esaú, que lo vendió a Jacob por un plato de estofado. Habiendo presentado así el contexto y ambiente familiar en el que los dos hermanos vivían, y tentativa del próximo evento relevante en la vida de Rebeca cuando ella toma un papel activo en la transmisión de la bendición del primogénito. Esto pondrá a prueba su ingenio, su fe y su decisión, mientras profundizamos más en la vida de esta matriarca y prestamos más atención a la influencia y repercusiones de sus elecciones y acciones en la vida y destino de sus hijos. La historia de la venta de la primogenitura es un capítulo popular en la vida de Rebeca. Se presenta como una maestra estratega, una mujer dispuesta a tomar las riendas para garantizar el futuro de su hijo preferido, Jacob. Según el relato bíblico, Esaú, exasperado por el hambre después de una larga y dura jornada de caza, regresa a casa y ve a Jacob cocinando un guisado de lentejas. Esaú, impulsado por el ansia inmediata y olvidándose de las repercusiones a largo plazo, acepta dar a su hermano su primogenitura a cambio de la comida. Lo notable es que Rebeca alentó a su hijo Jacob a sacar ventaja de la debilidad de su hermano en ese momento. Tal vez su intervención fue impulsada por la visión que tuvo durante su embarazo, que predijo la supremacía de Jacob sobre Esaú. Rebeca, basada en esa visión, entendió que era el destino de Jacob liderar, y su actuación en este episodio puede interpretarse como una manera de guiar a sus hijos hacia su destino predestinado. Más tarde, la estrategia de Rebeca también se evidencia cuando ayuda a Jacob a engañar a su anciano esposo, haciéndole creer que Jacob es Esaú para que le dé su bendición. Al considerar que esta bendición era un acto irrevocable que determinaría la fortuna y destino del bendecido, la ayuda que brindó Rebeca a Jacob demostró su determinación, resiliencia y capacidad para manejar situaciones difíciles. No obstante, vale la pena preguntarse, ¿fue la teoría de Rebeca endeble o censurable?
Desde un análisis superficial, puede parecer que Rebeca actuó de forma engañosa o manipuladora. Pero si nos adentramos en la psique de Rebeca, su perspectiva desde la mirada materna y el hecho de que estaba influida por una visión divina, tal vez podemos entender por qué ella actuó de la manera que lo hizo. Examinar a Rebeca a través del lente de su tiempo y cultura puede revelar que su objetivo principal era la protección y el bienestar de su hijo favorito. Sí, quizás utilizó tácticas que a nuestros modernos ojos pueden parecer manipuladoras y engañosas, pero ella estaba operando dentro de una cultura en la que las mujeres, a menudo, solo tenían poder a través de la influencia y la persuasión indirecta. Aunque esto en absoluto excusa su comportamiento, nos ayuda a contextualizar y entender un poco mejor sus acciones. Rebeca, sin duda, tiñe su historia con un tono de astucia y determinación. Su rendición inquebrantable a la visión recibida e interpretación de la misma nos muestra su fe inquebrantable y su deseo de guiar a su familia por el camino que creía que Dios les había asignado. Eventualmente, esta misma astucia y capacidad de maniobrar se verán reflejadas en Jacob, quien cambiará su nombre a Israel, padre de las 12 tribus. Dentro de este desenvolvimiento, podríamos preguntarnos, ¿habría sido Jacob el hombre que llegó a ser sin la influencia decisiva de su madre, Rebeca? En el punto en que dejamos la narración, después de la venta de la primogenitura, encontramos a Rebeca en una encrucijada. Ahora que Jacob había adquirido los derechos de primogenitura, Rebeca temía que las tensiones entre los hermanos pudieran convertirse en algo más peligroso. Además, el potencial cumplimiento de la profecía que le fue revelada antes del nacimiento de sus hijos comenzaba a formarse de una manera que no podía prever. Fue entonces cuando hizo uno de los movimientos más audaces en su vida. Decidió que Jacob debía abandonar su hogar y buscar refugio con su pariente Labán en Padán Aram. Este prominente episodio en la vida de Rebeca daría forma al destino de sus hijos y, finalmente, al del pueblo hebreo. Los motivos del envío de Jacob son parte de la historia de Rebeca que debemos explorar más a fondo. La Biblia relata que Rebeca estaba preocupada por las esposas que Esaú había elegido entre las hijas de los hititas. Temía que Jacob hiciera lo mismo y arruinara su oportunidad de tener una familia conforme a los deseos de Dios. Así que, ella decidió que un viaje a casa de su hermano Labán, donde Jacob podría encontrar una esposa más apropiada, sería beneficioso. Sin embargo, también se debe considerar que este movimiento tuvo otro propósito crucial. Enviando a Jacob lejos, lo protegía de la furia de Esaú, quien se había sentido muy agraviado por la pérdida de su primogenitura y bendición. Ciertamente, aquí vemos el papel protectivo de Rebeca como madre y su astucia al manejar situaciones peligrosas. La partida de Jacob, sin embargo, debió ser un momento amargo para Rebeca. Ella estaba enviando a su hijo favorito lejos, sin tener la certeza de cuándo volvería a verlo. Podemos imaginar la tristeza y la preocupación con las que lo despidió. Aquí, nuevamente, vemos una de las facetas más humanas de la historia de Rebeca. A pesar de ser una figura tan poderosa y crucial en la Biblia, también era una madre despidiéndose de su hijo, consciente de los peligros y las incertidumbres que lo aguardaban. Este instante marca también un punto de inflexión en la historia de Rebeca. Aunque continuaría influyendo en los eventos desde su posición, su papel activo y directo en los acontecimientos fue disminuyendo. En cierta medida, podemos considerar que la partida de Jacob hacia Padán Aram marca el final de una fase importante en la vida de Rebeca. Pero,
Como veremos más adelante, incluso en ausencia de Jacob, la recordaremos no solo como la esposa de Isaac o la madre de Jacob y Esaú, sino como Rebeca, una mujer fuerte, valiente y astuta que jugó un papel fundamental y crucial en la conformación de las naciones. Porque la historia de Rebeca no termina con la partida de Jacob, su papel como una matriarca tremendamente importante del pueblo de Israel sigue siendo una influencia resonante en la Biblia y más allá. En la próxima entrega, analizaremos más detenidamente las acciones y decisiones de Rebeca y la profundidad de su impacto en el curso de la historia bíblica. Te invito a que continúes acompañándonos en este interesante viaje para redescubrir a la increíble Rebeca. Continuamos con nuestra exploración de la vida de Rebeca, deteniéndonos en algún momento posterior al envío de Jacob a Padán Aram para meditar en retrospectiva sobre la trayectoria de su vida. Nuestra Rebeca ha viajado en este punto un largo camino, desde su hogar en Padán Aram hasta el hogar de su esposo Isaac en Canaán y, finalmente, como la matriarca del pueblo de Israel. Desde el principio, Rebeca demostró tener una fuerza interior en temas donde otras mujeres de su tiempo solían resignarse. Esa misma perseverancia la llevó a ser la madre de dos naciones completamente distintas. Observemos primero su papel como madre. No fue una tarea fácil criar a dos hijos tan diferentes como Jacob y Esaú. Y todo agravado por las tensiones que surgieron cuando favoreció a Jacob sobre Esaú. Podríamos cuestionar si fue su favoritismo el que marcó la desarmonía entre los hermanos. Pero más allá de los enigmas y las preguntas que giran en torno a sus decisiones, es fundamental recordar que vivía en una época totalmente distinta a la nuestra. Rebeca, como cualquier ser humano, también cometió errores. Pero lo importante es comprender que siempre actuó con la convicción de que su propósito estaba guiado por Dios. Y vaya que mostró fuerza, y no solo emocional sino también física. Recordemos su encuentro con el criado de Abraham, cómo sacó agua para él y sus camellos, demostrando su diligencia y fortaleza. Y más importante aún, demostró una gran fe al aceptar casarse con Isaac, dejando su hogar y familia para iniciar una nueva vida en un lugar desconocido. Su relación con Isaac es otro aspecto importante de la vida de Rebeca. Aunque la Biblia no se explaya demasiado sobre los detalles íntimos de su vida matrimonial, se puede entrever que Rebeca e Isaac tenían una relación fuerte. Su amor fue tal que Isaac nunca tomó otra esposa, algo inusual en aquel tiempo. Sin embargo, también debemos considerar las dificultades que Rebeca encontró en su vida, especialmente sus dificultades para concebir y las luchas que enfrentó durante su embarazo con Jacob y Esaú. También tuvo que lidiar con la angustiosa decisión de enviar a Jacob lejos para protegerlo de la ira de Esaú. Cada una de estas experiencias delineó el carácter fuerte y resiliente de Rebeca, formando una mujer de fe y coraje. Así que, al mirar retrospectivamente la vida de Rebeca, cada elección que tomó, cada acción que realizó, quizás podamos comprender mejor el papel que jugó en el nacimiento de la nación de Israel. Y en todo momento se mantuvo una mujer valiente, dispuesta a defender a su familia. Su fuerza y fe nos enseñan mucho sobre el coraje y la determinación. Al final, aunque no siempre estuvo en el centro de la historia bíblica, Rebeca desempeñó un papel cardinal en la formación de Israel como nación. Su historia nos demuestra que también hay valentía y fortaleza en lo menos visible y que a pesar de los errores y los obstáculos, podemos ser héroes en nuestras vidas. Y por eso la recordamos, no como la mujer imperfecta que fue, sino como la matriarca fuerte y valiente que es y será siempre en las páginas de la historia sagrada.